¿Puede salvar la economía argentina una frase? La Argentina vuelve a estar en el foco de atención del tablero económico del mundo y el Toto Caputo, el ministro de Economía, intenta salvar el momento pronunciando una frase que disipe todas las incertidumbres. Y no nos vamos a mover del programa. Es decir, vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banca. Bueno, es una frase que a mí me recuerda a aquel momento Draghi, después de la crisis económica en Europa del 2008, cuando dijo: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. Pero Caputo no es Draghi ni el Banco Central de la República Argentina es el Banco Central Europeo, así que ¿cómo podría una sola frase conjurar todos los peligros económicos? Bueno, es que no era el único hechicero lanzando frases, porque ayer el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, agitó su varita mágica y declaró en X: Argentina es un aliado sistémico importante de Estados Unidos y el Tesoro está dispuesto a hacer lo que haga falta dentro de su mandato para apoyar a Argentina. Y si esto no es un momento Draghi, que venga Dios y lo vea. Así que vamos con ello. Hace unos días, pocos días, os hablaba de las nubes negras que se han ido arremolinando alrededor de la política económica de Argentina y especialmente de la política monetaria. Hay un empecinamiento en el gobierno argentino por mantener el tipo de cambio más o menos fijo, que ha llevado al gobierno a utilizar la política monetaria de forma extremadamente contractiva, lo cual es un problema, y un problema gordo. Y os saco un resumen rápido de lo que está pasando en términos económicos. El plan de 2024 era un buen plan para controlar la inflación, y no me vale que me digáis que ha sido muy agresivo, porque ya deberíais saber hasta estas alturas que acabar con la inflación es un proceso doloroso, que implica subir tipos de interés y que el gobierno deje de gastar, y por lo tanto que se acabe la alegría. Pero la situación económica de Argentina era tan absolutamente catastrófica que había que hacerlo. Y el plan que se puso en marcha no es que fuera tampoco un invento innovador, puesto que era un plan ortodoxo, que ya se había intentado antes. Y que había fallado antes, porque las restricciones estructurales existen en las economías. Por ejemplo, cuando tienes que importar toda tu maquinaria y solo tienes para comprarla los dólares que te vienen de exportaciones agrícolas, como más o menos le pasa a Argentina. Pero en cualquier caso, ¿cuál fue el programa? La idea inicial era sencilla: reducir el gasto público y devaluar el peso. ¿Qué significa devaluar? Os estaréis preguntando. Pues hacer que un peso valga menos frente al dólar, es decir, compre menos dólares. Esto encarece lo que viene de afuera, pero abarata lo que exporta el país, con lo cual se buscaban dos cosas: crear por un lado un choque de subida de precios con el objetivo de hacer que el valor de las deudas públicas se redujese en términos de poder de compra, porque si suben los precios y yo tengo que devolver una cantidad de pesos concreta, por ejemplo 100, como esa cantidad vale menos, en realidad estoy devolviendo menos poder adquisitivo. Y también se redujo enormemente el gasto público para romper la tradición de gastar más de lo que se ingresa con los impuestos muy argentina. Porque recordemos que Argentina tiene una buena parte de su economía en el sector informal o economía sumergida, que no paga impuestos y que nos los va a pagar. Además, se acaba también con esa relación infame entre el Banco Central y el Tesoro del país, en el que el Banco Central imprime dinero y se lo da al Tesoro a cambio de deuda pública, para que el Tesoro se lo gaste y produzca más inflación. Así, un segundo problema consistía en tratar de refinanciar al Banco Central, que no hacía más que perder dólares, lo que obligaba a tener una verdadera feria de controles del dólar para que la gente, a base de comprar en el extranjero, no sacara más dólares de lo que el Banco Central podía pagar. Y así tenían los argentinos varios tipos de cambio dependiendo de quién fuera el que vendiera o el que comprara en el exterior. Después de esa fuerte devaluación, el gobierno no dejó que el peso flotara libremente, sino que lo hizo caer poco a poco en un ritmo programado, al principio de un 2% al mes y después de un 1% al mes. Esto es lo que se conoce como crawling peg. La intención era que esa bajada ordenada del peso sirviera de ancla contra la inflación, es decir, que los precios dentro del país también empezaran a subir menos. Y la verdad es que funcionó. La inflación, aunque alta, comenzó a moderarse muchísimo. Pero el problema vino después. Los precios seguían dentro del país subiendo más rápido que el ritmo al cual se iba devaluando el peso. Pero la devaluación, os he dicho antes, hace más barato lo que vendes fuera y más caro lo que compras de fuera. Con lo que el resultado fue que Argentina se volvió más cara en dólares de lo que le convenía.
Y a esto lo llamamos apreciación del tipo de cambio real. E importa mucho, porque los productos argentinos se hacían menos competitivos afuera y la entrada de dólares por exportaciones empezó a flaquear. Y sin dólares no puedes comprar fuera ni recapitalizar el Banco Central ni quitar los controles cambiarios, el famoso cepo, y empiezas a tener problemas. En paralelo, la inversión extranjera se desplomó cuando el gobierno esperaba justo lo contrario. Estamos desregularizando, venid a invertir a Argentina. En junio de este año, Argentina anunció un acuerdo de recompra de deuda, los conocidos como repos, por 2.000 millones de dólares con bancos internacionales. Simplemente un repo funciona como si fuera un préstamo con una garantía. El país entrega bonos de su propia deuda como prenda y recibe a cambio dólares en efectivo, comprometiéndose a recomprar esos bonos más adelante pagando un tipo de interés. La operación sirvió para hacer crecer de inmediato las reservas del Banco Central y mostrar cierta fortaleza financiera, algo que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional exigía. Sin embargo, fue un alivio temporal. Los dólares no entran por exportaciones o por inversión, sino por un mecanismo financiero que en el futuro habrá que devolver, lo que evidencia que el problema estructural de falta de divisas seguía sin resolverse. Pero al tiempo ya venían los argentinos comprando dólares y deshaciéndose de los pesos por la desconfianza en que se quedaran pillados con los pesos y que estos perdieran valor. Vamos, que temían que Argentina volviera a sus viejos usos. Y eso hizo que el tipo de cambio se fuese a la parte superior de la banda. Y aquí viene lo que yo creo que es una cagada, entendible políticamente. Hay una vinculación entre la depreciación y la inflación. Cuando el peso pierde valor, las importaciones se vuelven más caras y nadie en el gobierno quería, con elecciones a la vista, que esas subidas, que ese encarecimiento de las importaciones pasara a la inflación. Entonces el gobierno intervino para evitar más la depreciación con una medida que sacaba los pesos del mercado. Y cuando quieres controlar que los pesos dejen de circular, para que no afecten al tipo de cambio, invariablemente la política monetaria la tienes que usar en un solo sentido: contraer la masa monetaria. Es lo que explicaba en otro vídeo de la imposible tríada. No puedes tener libertad de hacer política monetaria que quieras si al mismo tiempo quieres tener un tipo de cambio fijo y además quieres tener libertad de movimiento de capitales. Y por eso el Banco Central produjo un apretón de la política monetaria, subiendo lo que se llama el encaje, es decir, la parte o el porcentaje de los depósitos que dejan los clientes en los bancos que tiene que quedarse en los bancos sin usar, y que subieron por encima del 40% y del 50%. La consecuencia suele ser feroz. Los tipos se fueron al 70%, que con una inflación que va camino del 30%, suponía un tipo de interés real más o menos del 40%. Es decir, era tan caro pedir prestado que se produjo un frenazo a la economía. En resumen, en una economía como la Argentina no basta con ordenar el presupuesto. Lo fundamental es garantizar que entren dólares suficientes, ya sea por exportaciones, por inversión extranjera o por operaciones del Banco Central que se empeña en comprar dólares para acumular reservas. Porque si no, puede haber problemas. Y como os decía, el miedo está en que los precios internos suban a un ritmo mayor que la devaluación programada, porque en ese caso se encarece el país respecto del mundo y se corta la entrada de divisas. Y cuando eso ocurre, ni ajuste fiscal, ni medidas monetarias, nada puede evitar prácticamente la fragilidad. Es decir, que el programa económico de Milei siempre ha tenido límites. Uno de ellos es político, porque si no tiene los apoyos políticos, ¿aguantará la gente la desregulación y la contracción económica mucho tiempo? Otro problema es el económico. Las desregulaciones atraerán inversión extranjera en dólares rápido, y otro es de capacidad. Tienen los argentinos el capital humano y físico para aprovechar las desregulaciones y producir un crecimiento económico que les permita exportar algo más que agricultura y por lo tanto cambiar el plan económico, el sistema económico. Yo creo que eso es lo que sobrevuela al proyecto económico de Milei, estas dificultades. Aún así, y esto os debe quedar nítido y cristalino, si Milei fracasa y llegan los peronistas, no llegaría a ninguna salvación, sino todo lo contrario. Si se vuelve a lo de antes, al déficit fiscal y a la emisión monetaria, la situación se va a tornar catastrófica. No solo porque esas políticas ya sabemos lo que producen, que no es otra cosa que inflación y destrucción de la riqueza, sino que la desconfianza nacional e internacional que se produciría sería tal que la depreciación del peso sería como lanzarse a la fosa de las Marianas sin agua. Es decir, la torta se iba a escuchar en Orión y eso que en el espacio no se transmite el sonido. Vale, Óscar, todo esto está muy claro, pero ¿por qué han aparecido los Estados Unidos a la salvación? ¿Por qué ha aparecido Super Scott Bessent en pantalla?
Vamos a ver. Yo creo que para Donald Trump el experimento de Javier Milei no es el de un aliado coyuntural, sino que en la guerra cultural que ha iniciado Donald Trump, y a pesar de las diferencias que se ven en los proyectos de Milei y de Donald Trump, Milei es la posibilidad de un cambio de tendencia política en Hispanoamérica. Fuera parte que tanto Milei como Donald Trump comparten esa estética del showman, la crítica al wokismo, la promesa de recortar el Estado con motosierra. Y ambos tienen detrás, además, a figuras como Elon Musk, que celebran esa narrativa de libertad radical y ajuste presupuestario. Recordad además que Milei fue el primer presidente extranjero en visitar a Trump en Mar-a-Lago, tras su reelección, y que se ha convertido en un referente principal de esa nueva derecha libertaria en América Latina. Y por estas razones yo creo que Trump necesita que funcione una Argentina alineada con Washington, que se presente como contrapeso a los gobiernos de izquierdas, no solo Venezuela, Cuba y Nicaragua, sino Colombia con Boric, Chile con Boric, Colombia con Petro y Brasil con Lula. Es decir, que se vaya cambiando ese movimiento en el que los países de Hispanoamérica se apoyan demasiado en lo no alineado, por ejemplo, en los BRICS. Pero cuanto más hacía el gobierno, menos tenía la gente. Hubo un hombre que reconoció que el Estado no era la solución, sino el problema. Y es cierto que la alianza es esencialmente frágil desde el punto de vista de la coherencia, porque Trump es un populista proteccionista que ama los aranceles, y Milei es un libertario que sueña con libre comercio total. Pero los zurdos o the radical left son el enemigo, lo pongamos como lo pongamos. Y si el proyecto económico de Milei se derrumba, no solo se arruina su presidencia, se hunde también esta narrativa de Trump sobre la viabilidad de una Hispanoamérica que sea más receptiva a los Estados Unidos y que sea más receptiva al mercado. Por eso para Trump el de Milei es un experimento que tiene que salir bien, porque ya están todos los zurdos y the radical left con la escopeta preparada desde que ambos llegaron al poder, esperando que haya fracaso y que sea posible regresar a la narrativa de que en realidad solo existe un camino ideológico y económico para el mundo, el de la izquierda. Ahora que caigo, quizá habría que escribirle a Fukuyama para que reescriba lo del final de la historia. Ahora bien, vayamos a la pregunta del millón. ¿Pueden funcionar las palabras mágicas de Bessent? ¿Puede el Tesoro de Estados Unidos rescatar a la economía argentina? ¿Qué van a decir los estadounidenses? Pues vaya si funcionan ciertos conjuros. El anuncio de Bessent de que Washington ofrecería todas las opciones de estabilización a la Argentina desató ayer un auténtico choque de confianza en los mercados. En unas horas, en apenas pocas, los bonos argentinos registraron la mayor subida de su historia, o suba, como dicen por allí, con los títulos en dólares a 2035 saltando a casi 9 centavos. Y el índice Merval trepó un 8%, y el peso logró su mayor avance desde mayo, recuperando un 4,4%, sin que el Banco Central de la República Argentina tuviera que intervenir ni un poquito. Además, hubo otra medida desde el gobierno argentino que también ayudó, la de suspender los aranceles a las exportaciones agrícolas. Estos aranceles, dejadme que lo explique, agrícolas, son en Argentina en realidad un impuesto a las exportaciones, lo que se conoce como retenciones, y no son en realidad un gravamen a las importaciones, ¿de acuerdo? Pues bien, hasta septiembre había productos como la soja que pagaban un 26% o un 33%, el maíz un 10%, y en la carne también también tenía este tipo de retenciones. Así que el gobierno de Milei ha decidido suspender temporalmente estas retenciones al 31 de octubre, con el objetivo de incentivar a los exportadores a liquidar más rápidamente sus ventas y así poder tener más dólares en el país, porque lo que necesita ahora el gobierno son dólares. Y es que tras la derrota de Milei en la provincia de Buenos Aires, el Banco Central ha perdido cerca de 1.000 millones de dólares en apenas 2 días intentando sostener el tipo de cambio. Y por otra parte, ¿qué debería hacer Milei para salir de la trampa en la que está la economía ahora mismo? Bueno, muchos pensamos que lo único viable es dejar flotar el peso y no tratar de mantener su valor. Porque mientras el gobierno intente sostener un tipo de cambio administrado, los mercados saben de antemano qué hará la política monetaria. Y esto es como cuando juegas al póker contra un rival del que conoces las cartas. En un régimen de tipo de cambio fijo o dentro de una banda, los especuladores aprovechan el comportamiento que se conoce que va a tener el Banco Central, y si perciben que el peso está sobrevalorado, que es lo que suponemos que le está pasando ahora, y que las reservas son limitadas, hay que vender masivamente pesos para comprar dólares, apostando a que tarde o temprano el Banco Central no podrá defender la paridad. En ese caso, con estas operaciones simples, pero letales, los fondos de inversión, los bancos y hasta ahorradores comunes esperarán
a que se deprecie o se evalúe el peso, a que se agoten las reservas y se fuerce la devaluación para recomprar los pesos mucho más baratos, obteniendo enormes ganancias. Esto ya ha ocurrido muchas veces, en el 92 con la libra esterlina y la lira italiana, en el 94 con el peso mexicano, en el 97 con varias monedas asiáticas, de tal forma que siempre las autoridades intentan defender una cotización fija con reservas finitas, mientras los especuladores juegan la partida sabiendo que en cuanto se quiebre el dique, la devaluación es inevitable y al final le van a tener que pagar más moneda nacional por los dólares. Por eso, mientras se mantenga un tipo de cambio fijo pero ajustable, siempre habrá un blanco fácil para las corridas cambiarias. Pero con flotación libre el peso se ajustaría solo, de manera continua, y eso evitaría la acumulación de desequilibrios y daría más margen de maniobra al Banco Central, que se podría concentrar en combatir la inflación. ¿Que sería más alta de la que hay ahora? Sí, pero además sería una señal de confianza, mostraría que el gobierno cree en su programa, cree en su solidez y que no necesita sostener artificialmente la moneda. Y vosotros estaréis diciendo, vale, Óscar, ¿es que no lo saben esto en el gobierno argentino? Pues claro que lo saben y mejor que yo. Y es por eso que pienso que el problema de este momento en concreto es puramente político. Una flotación libre implicaría aceptar un peso más débil y por lo tanto más inflación en el corto plazo. Y tal y como es el argumentario del votante medio, ¿qué desgaste político supondría esto antes de unas elecciones cruciales? Así que con lo de Bessent se les ha dado un aire a los argentinos enorme, y si se confirman las urnas que pueden sobrevivir, eso llevará a que la profecía de la catástrofe se disuelva y que Argentina tenga una nueva oportunidad de enderezar su rumbo y cambiar su economía de una vez por todas. O quizá de una vez nada más, que ya sería mucho. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ojalá que Argentina logre eso, romper el círculo vicioso de devaluación e inflación. Y si lo consigue, Milei habrá hecho mucho, quizá historia. Si no, volverán los fantasmas de siempre. La desconfianza internacional, la inflación desbocada, el regreso del populismo clásico y la hiperinflación. Lo cierto es que el destino de Argentina hoy importa más allá de sus fronteras, como estamos viendo precisamente por el movimiento de Bessent. Porque para la derecha liberal del mundo, Argentina es una pieza más del ajedrez geopolítico entre Estados Unidos y los demás, por ejemplo China. Y hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado. Así que busco la puerta de salida y nos vemos muy pronto.